Muy bien, gracias, hermanos y hermanas. Bueno, hoy tenemos nuestro último encuentro y me parece oportuno para poder recapitular algunos elementos claves que hemos venido estudiando del libro de Ezequiel durante estos 2 meses y darles también algunas pistas con las cuales ustedes podrían continuar haciendo su estudio y profundizando en aspectos importantes de este libro. Me gustaría recordar que logramos hacer una introducción primero a la parte de ubicar al profeta Ezequiel y al libro de Ezequiel en lo que son los movimientos proféticos en el antiguo Israel y cómo hay un desarrollo de estos movimientos a lo largo de varios siglos, iniciando probablemente con fuerza a partir de el surgimiento de la monarquía en Israel alrededor del año 1000 antes de Cristo. Luego, estos movimientos acompañan al pueblo durante toda la monarquía, tanto esta monarquía unida que se conoce bajo David y Salomón, y luego en la división de los reinos, movimientos proféticos que acompañarán al pueblo en el reino del norte, como conocemos Israel, y en el reino del sur, que será Judá. Luego se da la caída del norte, la caída de Samaria bajo el imperio de Asiria en el 722, y solamente continuamos la historia del sur, y acá los profetas siguen animando al pueblo a mantenerse bajo la alianza, ¿no?, con Yahvé, el Dios de Israel. Para llegar al momento del exilio babilónico, ya en el año, alrededor, ¿no?, del año 586, que se da la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, y una segunda deportación. Habíamos dicho que Ezequiel es parte de los deportados en la primera deportación, 10 años antes, pero que luego con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo y un segundo grupo de deportados, vamos a encontrarnos con muchos oráculos de este libro referidos a esa situación. Hemos ubicado entonces a Ezequiel en su contexto y hemos dicho es importante, no solo para el libro de Ezequiel, también para cualquier otro texto de la Biblia, hacer nuestra lectura inicialmente partiendo de ese contexto histórico, de ese contexto social, político, religioso, económico, cultural, en el cual nacen los textos bíblicos. Eso nos ayuda en la comprensión del mensaje que se quiere transmitir y lógicamente luego en la aplicación del texto, porque también hemos dicho es importante para nuestra lectura aplicar el texto a nuestro propio contexto. Bien, en ese sentido, vamos ahora a ubicar algunas de las partes gruesas del libro de Ezequiel. Hemos dicho que hay varias secciones que se pueden leer de manera conjunta y vamos a revisar algunos de estos aspectos para que, como mencionaba al inicio, ustedes también puedan continuar el estudio y profundizar en él. Bueno, ha iniciado también acá la lluvia, me decía el hermano Juan que estaba lloviendo por allá, pues parece que se decidió también iniciar aquí la lluvia y esperemos que podamos mantener la comunicación. Voy a pedirle al hermano Juan que nos comparta una presentación que tenemos para el día de hoy para poder realizar este resumen y dar estas pistas que queremos continuar en la relectura del libro de Ezequiel. Muy bien. Hemos dicho que en el libro de Ezequiel se encuentran algunos grupos de textos que podemos leer en conjunto. Por ejemplo, en nuestros primeros encuentros analizábamos algo que llamamos las acciones simbólicas en Ezequiel, que era donde el profeta, a partir de un gesto o de una acción simbólica, encarnaba un mensaje de parte de Dios para sus contemporáneos. Y nosotros hicimos una lista de estas acciones simbólicas y luego las analizábamos precisamente porque presentan una misma estructura.
Esto es clave cuando leemos y estudiamos textos bíblicos, revisar la estructura de los textos, cómo se presentan y de esa manera cómo podemos hacer el análisis y poder comprender mejor el mensaje. Como parte de estos bloques de texto, también podrían ustedes continuar su estudio a partir de ejercicios de lectura de textos que presentan una estructura teológica en la cual encontramos dos elementos claves. Por un lado, hay unas sentencias de condenación o de juicio, como hemos llamado, que son muy típicas en los libros proféticos, pero a la par de ellas vamos a encontrar también sentencias de salvación y restauración. Por ejemplo, pueden ustedes estudiar estos tres bloques de texto. Ezequiel, el capítulo 16 de Ezequiel, la primera parte es una sentencia de juicio y condenación. Y por eso entre paréntesis ponemos un signo negativo. Es entonces un oráculo profético en contra de la injusticia y el pecado del pueblo y sus dirigentes. Pero inmediatamente, si usted puede ver en los versos que siguen, los finales, versos 59 al 63, usted va a encontrar que hay un cambio en el discurso y nos encontramos entonces con unas sentencias más de salvación y de renovación o restauración. Por ello, entonces ponemos un signo positivo. Esa misma lógica y esa misma estructura la vamos a encontrar en el capítulo que sigue, el capítulo 17 de Ezequiel. Los primeros versos corresponden a esa sentencia de condenación y juicio, y los últimos versos vuelven a corresponder a un mensaje de esperanza y de salvación. La misma lógica y la misma estructura usted la va a encontrar en el capítulo 20 y los primeros 38 versos, bastante amplio el capítulo, los primeros 38 versos nuevamente corresponden a este mensaje de juicio, y los últimos versos que van del 39 al 44 corresponden nuevamente a un mensaje de esperanza y salvación. Entonces, siguiendo la estructura y siguiendo la lógica con la cual ha sido redactado el texto en esta parte, uno puede hacer un análisis y un estudio a partir de estos dos ejes importantes, claves en los textos proféticos. Por un lado, el juicio, pero por otro lado, hay una palabra también de liberación y salvación. Entonces, no todo es negativo, sino que hay un peso muy importante de lo positivo que se anuncia en estos textos proféticos. Estructuras similares uno las va a encontrar en libros de Isaías, en el libro de Jeremías, por ejemplo, ¿no? Que son los tres grandes libros que llamamos los profetas mayores, como ustedes recordarán. Por otro lado, hay también lo que se conoce como estructuras concéntricas. Si usted quiere, por ejemplo, hacer un estudio más detenido de este bloque de texto que encontramos desde el capítulo 24 hasta el capítulo 29, donde vamos a ver oráculos en contra de las naciones, pero también en contra de Jerusalén, se van intercalando estos textos. Es interesante que la primera parte y la última parte se corresponden, por eso es A y A'. Y en el centro encontramos un tema que es como el corazón de todo este bloque. Y el tema que vamos a encontrar en el centro, que se ubica en la B, en el punto B, es el tema nuevamente de la salvación, de la redención y la liberación de Israel. Entonces, por un lado, hay oráculos en la primera parte, capítulo 24 hasta el 28, verso 23, que son discursos proféticos en contra de Jerusalén y en contra de otros pueblos vecinos de Jerusalén o de Judea. Y la última parte, el último bloque, que ya hemos dicho se corresponde, por eso A y A', del capítulo 29 hasta el 32, vamos a encontrar nuevamente discursos proféticos en contra de Jerusalén y en contra de otros pueblos. Pero curiosamente, en el centro, en el capítulo 28, del verso 24 al 26, encontramos una parte del texto
que hace contraste con todo el conjunto, puesto que ahí habla el profeta de la salvación y la redención de Israel. Entonces, esto se conoce en la estructura como una estructura concéntrica, que nos permite, por lo tanto, hacer un estudio de todo el bloque, considerando esta manera de organizar el texto. Entonces, ustedes pueden trabajar estos ejercicios para dar continuidad a ese proceso, ¿no?, de estudio y de profundización que queremos tener en el texto. Bueno, pasamos a la siguiente página de la presentación. Y otro elemento que usted puede seguir como hilo conductor para el estudio del profeta, del libro del profeta Ezequiel, son los grandes temas teológicos que podemos encontrar en el libro de Ezequiel. Por ejemplo, un tema fundamental, lógicamente, la preocupación de los exiliados era Jerusalén, que también aparece referida con la palabra Sión. Esto es típico no solo en Ezequiel, sino en otros libros del Antiguo Testamento. Este tema sobre Jerusalén, la suerte que ha tenido la ciudad a partir de su destrucción por parte de Babilonia, y ahora también la esperanza en la restauración de Jerusalén, lo vamos a encontrar como un tema clave y transversal en el libro del profeta Ezequiel. Entonces usted puede acá revisar el capítulo 4, el capítulo 23, el capítulo 24, el capítulo 33, por ejemplo, donde este es un tema recurrente, importante, clave, y habría que hacer un estudio para entender cómo Ezequiel aborda este tema sobre Jerusalén. A partir de este tema también hay otro tema que es el del retorno de los dispersos, de los exiliados. Entonces usted puede ver aquí, le dejo también una serie de textos donde el profeta insiste en esta esperanza de que los exiliados van a volver a la tierra, y desde ahí entonces se podrá reconstruir la ciudad, por un lado, de Jerusalén, pero no solo desde el aspecto físico. Va a ser interesante ver todos los aspectos que involucran el tema de lo espiritual, de lo moral, alrededor de estos ejes, ¿no?, temáticos y teológicos que aborda el profeta. Hay una curiosidad y se lo dejo acá aparte, apuntado, ¿no? Es el capítulo 29 del libro de Ezequiel, del verso 8 al verso 16, que sí habla del retorno de los dispersos, pero no referido a los judíos, sino a los egipcios. Entonces es curioso este texto puesto acá en el profeta Ezequiel, donde también Yahvé, el Dios de Israel, va a dispersar a los egipcios, pero también él los va a volver a reunir. Entonces es el mismo lenguaje que encontramos cuando se habla de este retorno en cuanto a los de Judea, pero en este texto curiosamente se ubica en relación al pueblo de Egipto. Como ya hemos dicho, el centro del libro se ocupa de los juicios a las naciones. Ezequiel se ubica en un panorama internacional muy dinámico. Además, cuando uno lee estos oráculos, uno se da cuenta que el profeta y su círculo están bien informados de lo que sucede a nivel internacional, no solo de lo que sucede a nivel local o en Jerusalén, sino también qué pasa con los otros pueblos y las otras naciones. Y dentro de este bloque, que es muy intenso y dinámico, hay un oráculo particular que dejo acá también apuntado, que es el capítulo 28 del libro de Ezequiel, donde no se habla directamente a la nación, sino que va en contra de un rey, de un personaje concreto. En este caso es el rey de Tiro. Y cuando uno lee este texto, uno puede compararlo con lo que también encontramos en Isaías, el capítulo 14 del libro de Isaías, que tiene una estructura similar y un lenguaje bastante similar, y que vale la pena hacer el estudio de este capítulo comparando el texto con lo que encontramos en Isaías 14.
Otro tema importante es el tema de la memoria y el conocimiento de Dios. Hemos dicho que en el libro de Ezequiel, y algo que tal vez es muy típico del profeta Ezequiel, es ver la acción de Dios en la historia. Un Dios que ha actuado en otros momentos, y por eso el profeta llama al pueblo a hacer memoria de esos actos salvíficos de Dios en la historia. Y es que es en esos actos de Dios en la historia que el pueblo, los destinatarios del discurso profético, podrán conocer a Dios, al Dios de Israel. Y por ello la historia, como hemos dicho, se convierte en este texto y en esta perspectiva profética en una teofanía. Es decir, Dios se revela en la historia. Y encontramos por ello esta fórmula muy típica y que se repite muchas veces: cuando acontezca eso, conocerán que yo soy el Señor. Y entonces es en esos actos dentro de la historia el pueblo podrá reconocer y conocer que Yahvé es Dios, Él es el Señor. Y precisamente es el Señor de la historia. Y otro tema también interesante es el tema de la nueva alianza que encontramos, y acá también dejamos, ¿verdad?, varios textos que usted puede analizar y revisar alrededor de este otro eje o tradición teológica clave en el texto del profeta Ezequiel. En la siguiente lámina, siguiendo un poco con estas relecturas de tradiciones, no olvidar también que Ezequiel trabaja de manera muy especial y sabe tejer muy bien estos elementos en sus discursos. Las tradiciones, por ejemplo, del Éxodo y el desierto, referidas en Ezequiel 20 y Ezequiel capítulo 23, recordando que para el pueblo es una tradición sumamente importante y fundante de la fe israelita en Yahvé, el Dios que les libera de la esclavitud y que les conduce por el desierto para luego llevarlos a esta tierra. Entonces, estas tradiciones son retomadas también en estos discursos proféticos de Ezequiel para alimentar la esperanza del pueblo y mantener la fe viva, una fe en Yahvé, este Dios que se revela en la historia. La figura también de David, recordando que es muy probable que para Ezequiel y su círculo, la esperanza también sigue girando alrededor de la monarquía y sobre todo de esta línea davídica de la monarquía. Ya dijimos, por ejemplo, que en el primer capítulo del libro de Ezequiel, el profeta ha mencionado al monarca que está exiliado, pero lo sigue nombrando como el rey, ¿no? Entonces, en el año tal del rey Joaquín, descendiente, ¿no?, de la línea de David. Entonces, el profeta lo sostiene en el discurso. Por lo tanto, allí tenemos todavía puestas las esperanzas de esta nueva sociedad después del exilio, ¿no? Entonces, esa figura davídica también es clave, y no solo en Ezequiel, sino que lo podemos ver en otros libros proféticos. Igual el tema de la tierra y toda la esperanza de volver a la tierra y la redistribución de esta tierra. Los últimos capítulos están ocupados bajo este tema. Lógicamente, vincula también con el tema del templo, recordando también la otra profesión del profeta Ezequiel como sacerdote. También el tema que no es solamente un tema de Ezequiel, y es un tema que hemos visto en otros profetas, sobre todo en Oseas, cómo se usa la analogía del matrimonio para hablar de la relación de Dios con su pueblo, donde Dios se ve como el esposo y el pueblo se ve como la esposa. Entonces, es otro tema interesante como para estudiarlo en textos paralelos. Usted puede poner en paralelo el capítulo 16 y el capítulo 23 para hacer un estudio sobre esta analogía del matrimonio. Ya hemos dicho la alianza, el pacto, como una nueva alianza, que es una tradición importante también en Ezequiel,
y toda la polémica del profeta con los profetas y profetisas considerados falsos desde esta perspectiva del profeta Ezequiel, y para ello el capítulo 13 pues es un capítulo clave. Y como también trabajábamos la imagen del Dios pastor, y hay una riqueza en esta imagen y en esta tradición en el pueblo hebreo y en todo el Medio Oriente antiguo, y este texto pues lo estudiábamos también, que era el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Muy bien, entonces hay varios temas, varios aspectos que usted puede seguir estudiando y profundizando en el estudio del libro del profeta Ezequiel. Ahora, volviendo al tema estructural, vamos a revisar la siguiente página, y acá vamos a recordar que dividíamos el libro en 3 grandes bloques. Bueno, principalmente los bloques grandes son el segundo y el tercero, pero con una introducción que sobre todo ubica un relato extenso de llamamiento, es decir, de la vocación del profeta Ezequiel. Otra manera de ver este bloque es a partir de las visiones. En el texto de Ezequiel se va a hablar de 3 visiones específicamente. Y la primera visión la encontramos en Ezequiel 1:1. Y aquí sí voy a pedir la ayuda de ustedes para ubicar un poco nuestro tema, ¿no? Acá de estructuración. ¿Quién puede, por favor, leer Ezequiel 1:1? Para ver cómo se va ubicando este tema y a la vez estructura el texto. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar. ¿Hasta ahí, pastor? ¿Es todo el verso 1, hermano? Sí. Creo que todavía no termina. Los cielos se le abrieron y vi visiones de Dios. Perfecto, gracias. Entonces, acá, bueno, se ubica el contexto en el cual el profeta inicia su ministerio. Interesantemente, se nos da la referencia a una teofanía, estos elementos de la revelación divina. Recordando, los cielos en la mentalidad hebrea es otra manera de hablar de lo divino, de hablar de Dios. Sobre todo para el hebreo, que no debe de pronunciar en vano el nombre de Dios. Entonces habían otras maneras de referirse a lo divino para no caer en esa tentación. Es el mismo concepto que vemos en los evangelios cuando se habla del reino de Dios, pero en otro momento, en vez de decir el reino de Dios, se dice el reino de los cielos, que implicaría entonces el equivalente a decir el reino de Dios. Entonces, a ver, que los cielos se abren, entonces nos indica que hay una revelación de lo divino, Dios se hace presente. Es la misma idea en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús sale del Jordán, los cielos se abren y se hace presente el Espíritu de Dios, y hay una voz del cielo que confirma entonces la identidad mesiánica de Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y eso está acompañado entonces de la apertura de los cielos. El Evangelio de Marcos usa la misma palabra con la que se va a cerrar el Evangelio, que es el rasgar. Los cielos se van a rasgar de la misma manera como al final del Evangelio el velo del templo también se va a rasgar, como otra forma, ¿no?, de hablar de esa presencia y de esa manifestación de Dios y de lo divino. Entonces es interesante cómo el profeta ubica el inicio de su ministerio a partir de este elemento de la presencia y revelación de Dios, de la teofanía. Y entonces los cielos se abren e inmediatamente, dice el profeta, vi visiones de Dios. Entonces esta expresión, visiones de Dios, solo va a aparecer 3 veces en todo el libro de Ezequiel. Esta es la primera vez dando apertura al texto,
Ezequiel 1:1, y luego entonces esto se cierra cuando llegamos al final. Él ve las visiones de Dios y llegamos a ver al final de esto en el verso 15 del capítulo 3. Te puede ahí revisar. En el verso 15, entonces se cierra, ¿verdad? Bueno, el verso 14, me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos. Y entonces ahí ya se va a quedar el profeta. Entonces hay un momento de apertura y luego el profeta cierra ese momento de las visiones, de ese primer momento, y está acompañando a los cautivos, siempre en el lugar, ¿verdad?, junto al río Quebar, que aparece acá y que hace alusión al mismo tema de lugar, ¿no? El verso 1:1 que el hermano nos leía decía que estaba a las orillas del río Quebar con los cautivos. Y acá también se cierra el mismo lugar. Ahora, si buscamos por favor el capítulo 8, el verso 3. ¿Quién lee el capítulo 8, verso 3? Yo, Pastor Carlos, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, y a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Hasta ahí pasó? Bien. Sí, era este verso, ¿verdad? El verso 3. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de este verso? Es de nuevo la expresión que yo decía, ¿no? Que aparece en el 1:1 y que nuevamente va a aparecer ahora en este capítulo 8, verso 3. Y me llevó en visiones de Dios. Entonces, nuevamente, este concepto, este terma de las visiones de Dios. Y el profeta es llevado a Jerusalén, al templo. Y ahí se va a desarrollar todo este bloque de la segunda visión hasta el capítulo 11. Te puede rápidamente moverse al capítulo 11 y a finales del capítulo 11, el verso 24, luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visiones del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Entonces estaba en Jerusalén, llevado en las visiones, y cuando termina el bloque de esta segunda visión de Dios, el profeta termina en la tierra de los caldeos junto a los cautivos. Y entonces vemos que hay un segundo bloque. Y el tercer bloque está al final, en el capítulo 40. ¿Quién puede, por favor, leer 42? Yo, pastor, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Gracias. Entonces aquí vemos de nuevo la expresión, ¿no? En visiones de Dios me volvió a llevar a Jerusalén, ¿no? Interesante cómo se van abriendo y cerrando estos bloques. En el primer bloque, entonces, hay unas visiones de Dios para ubicar la vocación, el llamamiento del profeta, cerrando en el capítulo 3, 14, 15, como ya lo vimos. Luego el capítulo 8 al 11 es otro bloque. El profeta es movido en las visiones de Dios y es llevado a Jerusalén, pero al cerrar el 11, el profeta regresa a la tierra de los caldeos junto a los cautivos. Y en este último bloque, en el 42, verso que hemos leído ahora, el profeta es llevado nuevamente en visiones de Dios a Jerusalén
todo este bloque final del 40 al 48 habla del nuevo templo. Y hay un lenguaje interesante de nuevo cultural y sacerdotal, recordando que Ezequiel es sacerdote. Pero interesantemente, cuando uno llega al final del libro, en el 48, en el capítulo 48, el profeta ya no regresa a la tierra de los caldeos. Ya no se nos dice que el espíritu lo regrese a la tierra de los caldeos. Entonces es probable que el cierre, al no volver, indica esa esperanza del regreso de los exiliados. Y ya no es necesario volver entonces a la tierra de los caldeos. Y de esa manera se cierra el libro. Entonces, otra forma de acercarnos es a través de estas visiones que nos ubican como tres bloques importantes del libro, y desde ahí entonces también poder hacer un estudio donde el actuar del espíritu es fundamental. Siempre se nos va a hacer esta referencia de la presencia del Espíritu de Dios en el profeta, que le conduce, que le guía y que le anima. Y de esto hemos hablado ya también, lo hablábamos y lo reflexionábamos bastante cuando estudiábamos el relato de los huesos secos. Y cómo nuevamente ahí la Ruá, el Espíritu de Dios, es el que puede garantizar la verdadera vida y la verdadera restauración de ese pueblo que se siente como los huesos secos, muerto, sin vida. Entonces, esta acción de la Ruá es clave para el ministerio del profeta, pero también para garantizar el gran tema, ¿no?, de la esperanza y de la restauración. Otro tema que a mí me parece importante no perder de vista y que aparece en varios momentos del libro de Ezequiel, y bueno, podemos ver en la siguiente página, es el tema del juicio, porque bueno, se ha dicho, los profetas hablan de juicio, y a veces este tema se toma como un tema muy apocalíptico. Bueno, Dios viene a hacer juicio y va a destruirlo todo, y entonces hay que tener miedo. Y se usa de repente distintos textos de la Biblia para meter miedo, ¿no?, en la gente. Y desde ahí pedir a la gente que cambie o que se convierta, más desde el miedo. Es importante reconocer que hay tres palabras en hebreo para hablar de juicio. Y la que más usan los profetas es Safat, que tiene matices particulares. Tiene una función de juicio en cuanto que se va a juzgar, pero esta función trae consigo la salvación, la redención, la pacificación y la liberación. Es decir, que si va a haber un juicio es porque finalmente se va a restituir el derecho de los agraviados. Si va a haber un juicio es porque se va a traer salvación a las víctimas y se va a traer el shalom. Por eso también en la Biblia y sobre todo en los profetas, la justicia no se puede entender sin el shalom, sin la paz y viceversa. Y por eso en esta visión profética, la justicia y la paz se besarán, porque no hay verdadero shalom sin justicia. Entonces, hablar del juicio en los textos proféticos, y esto vale para Ezequiel, es hablar de la restitución, donde lógicamente entonces el tema de la justicia es un tema que va a afligir a los que cometen todo tipo de injusticia y de opresión contra los más pobres y los más vulnerables. Ok, no aparece el texto, parece que al pasarlo a la presentación se desconfigura un poco, no un poco, mucho. Pero teníamos el texto de Ezequiel capítulo 20, versículo 4 en hebreo para ver, y teníamos en rojo la palabra precisamente Safat, que es la palabra que utiliza Ezequiel para hablar de este juicio de Dios. Pero bien, con calma usted luego puede revisar el capítulo 20, verso 4 y ver entonces cómo se hace uso de esta palabra. Hay otras palabras que sí tienen más un sentido de juzgar, en cuanto es también un juicio punitivo, ¿no?, que conlleva castigo, es un litigio para hacer justicia, ¿no?, en la palabra din, también la palabra rib,
que tiene un sentido también de pleito, ¿no? Con un juicio más desde lo que significa, ¿no?, una contienda entre dos partes. Muy bien, pero la palabra preferida de Ezequiel, repito, es la palabra Safat, que tiene más este sentido de restitución, salvación, pacificación y liberación. Entonces, un juicio que trae consigo también estas dimensiones para restablecer la vida digna de las personas, ¿no?, y de la comunidad. Muy bien, ahora bien, ustedes, otro tema que es interesante y que ustedes probablemente leyeron esta semana y que se acercan a textos más preapocalípticos, como le llaman algunos, con un lenguaje un poco cargado de imágenes, de figuras y elementos interesantes también dentro del conflicto en el cual se ubica el pueblo y el profeta. Entonces están estos textos que de repente son utilizados también para proyectar elementos en el futuro, ¿no? Y decir, bueno, el profeta estaba hablando de una gran guerra al final de los siglos, al final del tiempo, que se va a desarrollar, y eso entonces nos va a traer ese reinado ya final de Dios. Si vemos la siguiente presentación, ustedes en esta semana iban a leer o a releer estos capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Me imagino que les llamó mucho la atención y encontraron una riqueza interesante nuevamente en el lenguaje y en el estilo de estos escritores y cómo vincular entonces estos temas con otros bloques de textos proféticos. Es un extenso oráculo que habla sobre estos dos lugares, ¿no?, Gog y Magog, que finalmente no son lugares que se ubican y uno puede decir, bueno, acá están. Entonces, parte de este lenguaje interesante que utilizan acá los profetas, se encuentra, por ejemplo, también separado del bloque del juicio hacia las otras naciones, que ya hablábamos de esto, ¿no?, que aparece en el centro del libro. Entonces, curiosamente, estos textos no se ubicaron allí. Entonces, es probable que con esto el profeta o los escritores del texto quieran llamar nuestra atención como lectores y lectoras del texto. Ahora bien, hay una estrecha relación en cuanto al lenguaje, ¿no?, que podríamos llamar una literatura más apocalíptica o preapocalíptica, cuando uno compara este bloque con bloques como el de Isaías, capítulo 24 al 27, o en el libro de Zacarías, del capítulo 9 al 14, o el libro del profeta Joel, que también está cargado de un lenguaje muy apocalíptico en ese sentido. Entonces, este bloque que encontramos acá, habría que leerlo y compararlo un poco con otros textos como los que acá presentamos y entender nuevamente que la literatura apocalíptica se ubica dentro de movimientos de resistencia ante los grandes poderes. En este caso también hablamos de poderes imperiales que se presentan frente a los demás pueblos como poderes injustos y opresivos. Y por lo tanto hay un llamado de nuevo al juicio, un juicio de Dios, donde Dios nuevamente interviene en la historia para liberar y salvar al pueblo. El perfil que se presenta es de una nación imperial. Cuando uno lee, ¿verdad?, entonces estos textos, uno encuentra un perfil de un pueblo, de una nación, de un imperio invasor que viene del norte. Eso se nos dice en el texto. Y esto probablemente hace recordar a los judíos, a los que leen el texto en primer lugar, a los grandes imperios del norte que tanto daño le hicieron, primero al reino de Israel y luego a Judá. Estamos hablando de Asiria y luego de Babilonia. Es probable entonces que el profeta con este lenguaje, refiriéndose a Gog y Magog, pueblos que no se pueden ubicar, se esté realmente refiriendo a las grandes potencias del momento, con las cuales entonces el profeta tiene ahora una palabra
de juicio, o contra las cuales ahora el profeta tiene una palabra de juicio. Entonces, será interesante también seguir releyendo estos textos, tomando en consideración estos elementos. Pasamos a la siguiente página. Y acá podríamos plantear por lo menos algunas hipótesis sobre este texto de Gog y Magog. Podría ser una referencia genérica, un poco lo que hemos dicho. A lo mejor sí es una referencia a Siria y a Babilonia, o a lo mejor es una referencia más amplia a todo tipo de imperio que se pueda levantar y que Dios en su momento pues traerá a juicio. Podría ser un ataque velado contra Babilonia propiamente, la Gran Babel, ya que está ausente, por ejemplo, en el bloque de los oráculos contra las naciones. Cuando uno va al centro, a los oráculos contra las naciones, que ya dijimos, se ubica entre los capítulos 25 al 35, Babilonia no está allí. Será entonces que el profeta dejó reservados estos textos para hacer una referencia directa a Babilonia, siendo el imperio del momento. Y de esa forma usar un lenguaje, digamos, como se dice, no velado, para no hablar directamente de Babilonia. Decía es que hay varias maneras de entrar a este texto. El tema de lo genérico, ¿no? Es una referencia general para referirse a cualquier imperio, a cualquier poder imperial en cualquier momento o tiempo. Otros ven el tema precisamente referido más a Babel, y que sí hay una manera velada de hablar del imperio del momento, sobre todo porque en el bloque del capítulo 25 al capítulo 35, donde se ubican todas las naciones y donde hay un oráculo en contra de las naciones, no se habla de Babilonia. ¿Será que el profeta entonces dejó reservado este texto para hablar del imperio del momento? Y entonces aquí habría una referencia directamente a Babilonia. Y hay otras formas, también otros textos que usted puede ver donde se habla de Babilonia como un instrumento en las manos de Dios. Este es un tema también que ya encontramos en Isaías, por ejemplo. Y lo otro, para quienes les gusta jugar, decíamos, con este tema de los nombres y de las letras, si uno ubica Gog Magog, y luego reemplaza estas letras, las consonantes, por la consonante anterior en el alfabeto hebreo, el resultado sería BBLBB, que entonces al poner ahí algunas vocales podríamos tener Babel leído de atrás para adelante, lo mismo. Entonces, habría ahí algún código que los escritores ubican y que los lectores entonces tienen que descifrar para entender a qué se refieren los escritores sobre el profeta cuando habla de Gog, Magog. Entonces, lugares que finalmente no se pueden ubicar. Muy bien, este texto ha dado pie para todo tipo de interpretación también futurista, apocalíptica, fatalista, de fin de mundo y todo eso, ¿no? Entonces, también no hay que perder de vista esas otras formas de leer e interpretar y aplicar finalmente también este texto. En lo personal creo que hay que volver de nuevo al contexto del profeta y ubicar primero el discurso y este oráculo dentro de la realidad que viven los exiliados y el profeta como parte de estos grupos de exiliados frente al poder de Babilonia, frente al poder imperial de Babilonia. Y a partir de ahí, entonces, tratar primero de comprender el sentido y el mensaje de estos textos. Luego podemos pensar en una serie de aplicaciones donde podamos también entender cómo Dios se ubica siempre frente a estos poderes imperiales cuando se convierten en poderes opresivos, injustos, y que entonces Dios traerá a juicio en su momento y hará justicia. Entonces, es de nuevo, creo yo, una manera de acercarnos al texto. Bien, quisiera cerrar con las siguientes dos láminas, nos quedan dos láminas, para recordar una expresión típica en el libro de Ezequiel y que no la encontramos en los otros libros proféticos, es la manera de referirse al profeta mismo, hijo de Adán, hijo de hombre. Aparece 93 veces en todo el libro de Ezequiel.
Entonces, cuando una palabra o una frase se repite, ya hemos dicho, es porque es importante. Y en Ezequiel 2:1 es la primera vez que aparece y es precisamente al profeta. Una vez que el profeta ha experimentado la gloria de Dios en esta primera visión, el profeta cae a tierra, postrado en tierra. Lo primero que se nos dice es que el Espíritu lo pone en pie y lo primero que escucha el profeta es hijo de hombre. Nos recuerda inmediatamente el texto creacional también de Génesis 2, donde el hombre sale de la tierra y se convierte en Adán, en un ser humano, gracias a la acción de esa ruá de Dios que sopla y da vida. Es también una manera de hacer contraste entre este Dios, esta gloria de Dios que trasciende, frente al ser humano que se ubica ante Dios para escucharle y poderle responder. También algunos han visto una relación del profeta con su pueblo. El profeta se vincula al pueblo, es hijo de su pueblo. Y desde ahí entonces también asume la situación de postración que vive el propio pueblo. Entonces hay varias formas de entender, pero creo que hace alusión de una manera muy interesante a esta realidad humana frente al Dios que lo trasciende y que se nos ubica precisamente con este contraste. Ahora, podríamos también recordar que la fórmula nace en ambientes sacerdotales y cultuales, y esto vincula con Ezequiel, que primero fue sacerdote y que no dejó de ser sacerdote, aunque ahora también es profeta. Entonces, uno puede revisar otros textos, Ezequiel 20, 11, 13 y 21, y con Levíticos 18, verso 5, para ver esta fórmula, cómo se vincula con estos ambientes sacerdotales. Otra expresión típica, podemos ver en la última página, la última lámina, es la que ya hemos mencionado. Frente a los actos salvíficos de Dios en la historia, el pueblo hará memoria y el pueblo tendrá un nuevo conocimiento de Dios y sabrán entonces que yo soy el Señor. Esta fórmula aparece 54 veces en todo el libro de Ezequiel y casi siempre al final de un oráculo, de un anuncio o de un acto simbólico. Y la primera parte de la expresión hace un vínculo con los destinatarios de la palabra profética. ¿Quiénes sabrán? ¿Quiénes tendrán este nuevo conocimiento, esta nueva percepción de Dios? Los que reciben la palabra profética. Y la segunda parte de la expresión se vincula con Dios y nos recuerda de nuevo el acto salvífico por excelencia para la memoria del pueblo, como es el Éxodo, y la gran teofanía en el Éxodo, donde Dios se revela como el yo soy. Y entonces sabrán que yo soy el Señor de la historia. Entonces, esto nos recuerda Éxodo 3, y de esta manera, entonces, la revelación de Dios se da a partir de la acción de Dios, del actuar de Dios en la historia. Y es lo que hemos llamado una teofanía de Dios en la historia. Cuando el pueblo vea el actuar de Dios en los actos salvíficos en esta historia, entonces podremos ver a Dios y podremos reconocer que Él es el Señor de la historia. Me parece sumamente interesante esto porque nos invita a ver a Dios más allá de nuestros cánones religiosos, más allá del templo, más allá de nuestra manera a veces exclusiva, ¿no?, de querer ver a Dios. Entonces, es un Dios de la historia, es el Señor de la historia, y volvemos a afirmar nuestra fe en un Dios universal, donde todos y todas entonces somos sus hijos e hijas. Y eso creo yo que es interesante y valioso para nuestra reflexión en este momento. Muy bien, hermanos y hermanas, quería dar este panorama que tratara de resumir los elementos claves que hemos estudiado del libro de Ezequiel
ver otros elementos que no nos dio tiempo precisamente en 2 meses no podríamos hacerlo, pero creo que hemos aprovechado los 2 meses muy bien, hemos hecho excelentes ejercicios de lectura y relectura, y que ahora pues la tarea sigue. La tarea es seguir leyendo el libro de Ezequiel, seguirnos dejando inspirar por esta palabra profética de Ezequiel, y que el Espíritu de Dios pues siga soplando en nosotros para animarnos en la aplicación también del mensaje, del querigma que encontramos en el libro del profeta Ezequiel.